ustedes. Todos los fines de semana hacemos un programa de conversación, un programa que nos interesa que usted tenga en su casa, diferentes visiones, diferentes panelistas. Hoy tengo puros muchachos que podríamos hablar que son casi millennials. Son todos de la generación del 80 y están metidos en política de diferentes lados. Para mí es un gusto presentar a los panelistas de hoy día, este fin de semana, el primer fin de semana de mayo. Saludamos a la diputada Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Rodrigo, gracias por el saludo, muy contenta con este panel que más allá de la edad, creo que a todos, a los cuatro, igual que a ti, nos convoca a tratar de generar un mejor clima, mejores cosas para nuestro país e ir avanzando de estas difíciles días que hemos tenido este último tiempo. Saludamos a Yanni Rivera. ¿Cómo está, Yanni? Muy bien, estimado Rodrigo, muchas gracias por la invitación y saludar a las personas que me están viendo por quinta vez. Empezar hasta en la sopa, usted no sé por qué está en todos lados. No sé, parece que hay elecciones, no sé, lo veo en todos lados, pero justo verlo. Hablo Mercurio y Yanni Rivera. Hablo otro día de Yanni Rivera. Y aquí lo tengo, Yanni. Saludamos a don Carlos Valen. ¿Cómo le va, don Carlos? Hola, Rodrigo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a Yanni, a Cristian, a Camila y a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las pantallas de Quinta Visión. El hombre que llama a la unidad, Monseñor de Valparaíso. Y saludamos a don Cristian Cárdenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy bien, agradecido de esta invitación y saludar también a Camila, Carlos y Yanni. Y obviamente esperamos ser un aporte en este programa. La idea es poder conversar. Esta ha sido una semana muy extraña. Hay una persona que me dijo la semana pasada y he llegado a pensar de que a lo mejor puede ser que esto puede ser como el 65, pero no para la democracia cristiana, sino quién sabe para otros. Y quizás puede ser muy complicado para los que estén cerca del presidente que está en la peor semana, yo creo, de su vida. Pero lo importante es que creo, y quiero ponerlo en el camino rápidamente para que ustedes conversen, que quizá lo que pasó esta semana fue la forma en que se reactiva la espoleta de una bomba. Porque aquí estábamos en presencia, creo, de una bomba social. Quiero partir por usted, Camila. Bueno, yo creo, Rodrigo, que efectivamente la situación esta semana fue muy compleja, particularmente para el presidente de la República, y quiero hablar de él muy especialmente, individualmente, más allá del gobierno, porque finalmente las decisiones siempre las toma él, más allá de lo que puedan opinar los partidos oficialistas o puedan opinar sus ministros de Estado. Él siempre toma la decisión, muy bien asesorado generalmente sí por su segundo piso. Yo creo que lo conversamos acá, Rodrigo, hace algunas semanas. Perdón, ¿eso es chirigota? Como dicen los... Eso es un chiste, muy bien asesorado por el segundo piso cuando todo el mundo está disparando en la ruleta. Sí, no es un chiste, es una aseveración que yo hago. Yo creo que en gran parte el responsable, uno de los principales responsables, no solamente del presidente, sino que también es Cristian Larroulet, con nombre y apellido, respecto, ¿cierto?, a una serie de decisiones que yo creo que han sido sumamente desafortunadas y que han llevado a tener al gobierno hoy día con un nivel de aprobación bajísimo, realmente muy mal la aprobación según la CEP, un 9%, y nadie puede alegrarse por esas cifras, porque al final del día, si le va mal al gobierno, le va mal a Chile, y ese es el tema. Lo conversábamos, Rodrigo, hace algunas semanas acá en el panel, y yo lo mencionaba, decía, ojo, puede que el Tribunal Constitucional en esta oportunidad falle de una manera distinta, por varias razones. Bueno, por algo, en el fallo anterior hubo 5 ministros, ¿cierto?, muy destacados juristas, que dijeron que sí era constitucional el requerimiento, ¿cierto? El proyecto del segundo retiro. Y que lo dirime finalmente María Luisa Abrán, pero era posible que alguno de ellos se dé vuelta en esta votación, cosa que terminó ocurriendo. Y bueno, yo creo que descomprime una situación social, yo estoy de acuerdo en eso contigo, pero nadie puede alegrarse al final del día porque sigan siendo los trabajadores los que tengan que pagar el costo de esta pandemia. O sea, yo creo que ese es un tema muy complejo, porque al final del día el gobierno no ha sido capaz de llegar con rapidez, por un lado, y con una cantidad que sea suficiente, a lo menos, ¿cierto?, para pasarme a mes las familias chilenas, la gran mayoría de ellas, la clase más vulnerable, también la clase media,
y se ha tenido que echar mano a estos retiros y hemos tenido que apoyarlos porque no había otra alternativa sobre la mesa. Y en ese mismo sentido, nadie podía alegrarse por ese tema, Rodrigo, pero sí, por supuesto que estoy de acuerdo contigo que descomprime una cuestión política y social muy compleja. Gracias, Camila. En la próxima, o si alguien de los que vienen quiere referirse, pero en la próxima me gustaría que si leíste, te refiriera a que el apresuramiento del actuar del presidente, que en su manera de ser le cobra una mala pasada porque el Tribunal Constitucional ahora le dice cómo es posible que promulgue antes que nosotros le hayamos entregado la sentencia. Fallo. El fallo, exactamente. De la misma manera que antes le dice cómo es posible que usted nos requiera si es que usted además está presentando un proyecto paralelo y además no nos manda el proyecto completo. Ese apresuramiento es un tema bien delicado. Yanni Rivera. Lo que tú acabas de decir, Rodrigo, es bien importante, porque eso demuestra improvisación, demuestra poco liderazgo y además demuestra que quien hace la pega política no la está haciendo. El ministro Interior, que es el responsable político del gabinete, no está cumpliendo su función. El ministro secretario general de la presidencia no tiene muñeca y no tiene llegada en el Congreso, no tiene la capacidad de controlar y ordenar a sus propios parlamentarios. Si fíjate que la única bancada que fue relativamente ordenada es la bancada más pequeña de la derecha, que es Evópolis. Al final, la mayoría de RN se descolgó, una parte importante de la UDI también lo hizo. Entonces, el gobierno, primero, improvisa de manera contumaz, porque además uno se da cuenta que permanentemente esto se está realizando, y segundo, no maneja, ya no tiene control político de nada. Cuando ellos pensaban que el Tribunal Constitucional, que era una caja de resonancia, porque al final tenía una mayoría amplia, y los problemas además, los problemas de la derecha, hoy día han llevado al Tribunal Constitucional a lo que está ocurriendo. Lo que hace el ministro Aróstica, en parte además, es una pasada de cuenta al gobierno, de decirle, mire, usted ha permitido que la señora Abraham haga lo que quiera acá en el Tribunal Constitucional, ahora yo y mi partner y mi socio interno le vamos a pasar la cuenta. Y eso ocurrió. O sea, ustedes han visto otra vez al ministro Aróstica hablando y anunciando probablemente su fallo. O sea, aquí se han dado un gustito permanentemente algunos con esta crisis política. Y uno espera que el gobierno pueda reaccionar. Mira, el gobierno ha hablado muy duro contra los retiros. El presidente Piñera promulgó el primer retiro. Nunca fue al Tribunal Constitucional. O sea, al final los argumentos son cuando me parece, cuando me conviene o no. Si hubieran sido extremadamente dogmáticos de decir que no se podían realizar los retiros, hubiera recurrido contra el primer retiro. Entonces, acá uno se da cuenta de que aquí hay una improvisación muy grande y esa improvisación lo peor que afecta es a la gente, porque la gente tiene dudas de lo que va a pasar. Yo creo que el mejor camino no era el 10%, por supuesto, había otras maneras, pero el gobierno nunca fue capaz de entregar una mejor alternativa, una mejor salida. Y al final los ciudadanos tienen que rascarse con su propio 10%. Carlos Baños. Sí, vale, yo creo que la situación incluso hay que mirarlo desde un punto de vista más general. Yo creo que no es solamente una situación compleja para el gobierno, es una situación compleja para el país. Nadie estaba preparado, y esto voy a decir a nivel mundial, para enfrentar una situación como esta. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho 2 o 3 años atrás que iba a venir una pandemia, no lo hubiésemos creído. Lamentablemente, y aquí digo lamentablemente porque yo creo que se ha actuado de buena fe. Cuando uno mira los gráficos de cuánto es lo que ha invertido el gobierno en ayudas sociales, Chile ha invertido más recursos que otros países. Muchos más recursos. Yo he visto varios gráficos donde Chile ha hecho los esfuerzos por ayudar a la población. Pero ¿cuál es el problema? Y yo creo que aquí se aplica una crítica que es una crítica constructiva, que también dice los ciudadanos en la calle, no se escucha. El político toma la decisión entre cuatro paredes y no escucha. Yo creo que eso justamente es lo que ha pasado en este caso en concreto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo creo que aquí los que peor lo han pasado son aquellas personas que pertenecen a la clase media, a esa gran clase media que tenemos en nuestro país. Y quiero contar un ejemplo, Rodrigo, porque el 10% yo creo que ya dejó de ser una cosa de derecha o izquierda. Yo creo que tiene que ver con un tema social, de lo que uno ve en la calle, que la gente lo está pasando mal y que las ayudas no llegan. Yo te quiero contar que el día de ayer estuve con una señora que es pyme del Plan de Valparaíso y me contó su historia. Ella el año pasado se adjudicó un FOGAPE. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? No pudo pagar porque no ha podido trabajar, tiene gastos básicos, agua, luz, etcétera, tiene que pagar arriendo, en otros casos pagan contribuciones, tiene que pagar los sueldos. ¿Y en síntesis el 10% lo va a hacer para pagar la cuota del FOGAPE?
No, hay muchas personas que con el 10% pagan deuda. Lógico. Están endeudados y van a pagar deuda. ¿Y qué fue lo que le pasó a esta señora? Que me contaba ayer el caso, me dijo, mira, lo que yo pensé que iba a ser un alivio, terminó siendo una pesadilla. ¿Por qué? Porque ahora está demandada, arriesga a perder su casa, arriesga a perder su negocio, por un crédito que venía con una buena finalidad, pero que al día de hoy está muy, muy complejo. Entonces, cuando tú ves esta situación, claramente yo creo que lo que ha faltado es mirar un poco qué es lo que pasa en la calle. Gracias. No, indudablemente al parecer al gobierno le falta calle, le ha faltado, y esperemos que ahora en estas reuniones que hubo esta mañana, este viernes, se empiece a atender el blanco mantel de la amistad entre todos para que haya un gran acuerdo. Cristian Carmen. Mira, bueno, comparto la opinión que plantea Carlos, Camila y Yanni. Yo creo que el diagnóstico de lo que está ocurriendo con el gobierno, a mí de alguna manera me genera una crisis muy compleja, sobre todo para el Ejecutivo. Hoy día, si nosotros lo vemos, qué es lo que ha ocurrido en este último tiempo, hay una sensación como de orfandad en la cual está el presidente. Imagínate, hoy día en la encuesta CEP marca 9 puntos. Pero no ha sido quizás la encuesta más baja en la cual ha tenido. Recordemos que el año 2020 estuvo en un 6% en enero, ya con la misma encuesta CEP, que es la madre de todas las encuestas, y hoy día está en un 9%. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando hoy día por parte del oficialismo? Mira, yo me quedo con un par de palabras que planteó por Tele 13 Radio, que fue Javier Macaya, y dice que hoy día lo más importante es un cambio de actitud más que de nombres. Y yo, de verdad, aunque uno pueda ser de oposición, creo que es súper claro lo que está planteando hoy día parte del oficialismo. O sea, cuando hoy día se está planteando un cambio de gabinete en un gobierno, hoy día yo creo que un cambio de gabinete a estas alturas del año, a estas alturas de un gobierno, yo creo que hoy día tiene que haber un cambio de actitud por parte de, en este caso, de Piñera. Porque no está escuchando a sus ministros que son sus principales asesores. Entonces, cuando de repente decimos, ya, ok, la ruleta es el culpable, pero ¿realmente será la ruleta? La ruleta sigue instrucciones de una jefatura, y en este caso es Sebastián Piñera. Y yo creo que ahí a lo mejor tenemos que ser capaces también de generar y saber qué es lo que está pasando en ese segundo piso de la moneda, porque yo creo que hoy día hay una sensación, como dije anteriormente, de orfandad que está teniendo el presidente Piñera, pero al mismo tiempo la soberbia, el poder de seguir las ideas que él quiere que se impongan. Y yo creo que hoy día acá muchos ministros están mirando y dicen, bueno, ¿y qué seguimos haciendo? Porque en verdad, al parecer, nuestras opiniones no son válidas. Yo creo que tenemos que ser capaces ahí de generar esa comunicación. Por eso, un poco comparto lo que plantean aquí los demás panelistas. Diputada, cuando uno escucha a propósito que yo antes le dije, porque usted dijo, está bien asesorada por el segundo piso, usted no se dio cuenta, estaba hablando del asesoramiento, pero no del buen asesoramiento. Entonces, por eso yo lo interrumpí no sé si recuerdan, con Fuente Ovejuna, que lo mató Fuente Ovejuna. Pero no todo es culpa de la rulea aquí. Aquí, como no cree que, como decía su amigo, era amigo, ahora no sé si tanto, el senador Osandón, si el presidente Piñera, ¿qué cambio de gabinete a él? El ministro de Interior es Piñera, el secretario general del gobierno es Piñera, el jefe de comunicaciones es Piñera. Bueno, la verdad es que eso es un poco sabido, especialmente, Rodrigo, para todos aquellos quienes conocen al presidente de la República de mucho más tiempo que nosotros, que llevan más trayectoria en el servicio público, de que efectivamente el presidente tiene una fijación por efectivamente estar sobre todos los temas él, ¿ya? Efectivamente, en esta pasada estoy de acuerdo con el senador Osandón, efectivamente es así. Y cuesta mucho, yo creo que por lo mismo a él le ha costado mucho también conformar su gabinete, su equipo político. O sea, ¿Podemos imagínate. volver a lo que le pregunté antes sobre el tema de esto del Tribunal Constitucional, sobre la extemporaneidad o anticipación no forzada de las presentaciones de gobierno? Bueno, primero yo quiero coincidir de que fue bien atípico ver a un ministro, ¿cierto?, a un juez, dando una conferencia de prensa antes y después. Fue la verdad es que bien sorpresivo. A mí me tocó estar en un programa de televisión justo a la hora que el ministro Aróstica iba saliendo y iban todos los periodistas detrás de él y dijo algunas cosas que fueron... ¿Sorpresivo o vergonzoso?
¿Sorpresivo A o no? mí la, Porque a, los ministros a mí tienen que la hablar verdad y es los que no me jueces por gustó. fallo. Sí, y en eso el ministro Romero fue muy, muy claro. Él dijo, a mí no me vengan a preguntar nada porque los ministros hablamos por nuestros fallos. A mí no me gustó, me parece que no corresponde que estén haciendo ese tipo de conferencia de prensa. Yo creo que esto a la larga, o quizás en el breve plazo, se va a pisar la cola al ministro Aróstica porque le va a tocar analizar el cuarto retiro, Rodrigo, ¿cierto? Si es que se lleva al Tribunal Constitucional, si es que se tramita, si es que se aprueba, en fin. Y ahí capaz que se pise la cola. Efectivamente, yo creo que la ansiedad al gobierno le jugó una mala pasada porque lo que nos dice el Tribunal Constitucional en términos estrictos es, señor gobierno, usted o no entendió o de manera tosuda no quiso responder lo que efectivamente nosotros dijimos en nuestro fallo anterior. Eso es lo que dijo finalmente el Tribunal Constitucional. Nosotros le dijimos, presidente de la República, que ni los parlamentarios, pero ni siquiera usted puede retirar o permitir retiro de los fondos de pensiones. Y eso el gobierno, ustedes, señores de gobierno, no lo comprendieron. Y eso yo creo que tiene que ver con un poco de ansiedad, creo que también tiene que ver con un poco de temor y efectivamente también tiene que ver con esta suerte de que algunos que rodean, ¿cierto?, al presidente de la República, quieren de algún modo tratar de que él siga jugando y hablando de todo y que lo haga rápido y que lo haga él y que no delegue y que se apresure y que se anticipe, cuestión que evidentemente lo hace cometer errores políticos. ¿Cómo no se sondea primero, Rodrigo? Muy breve. ¿Cómo no se hace un llamado telefónico primero? ¿Estarán los votos en el Tribunal Constitucional como para que nosotros nos podamos sentir tan seguros de que vamos a ganar? La falta ahí de política. Yani, no sé si usted juega ajedrez, pero esto es como cuando un jugador de ajedrez quiere hacer un mate, quiere hacer el mate pastor y se olvida y le come a la reina. El presidente se sentía que había llegado a la gloria con su otro proyecto, los 200.000 pesos, y se encontró con esto, ¿no le parece? Por supuesto, si uno se da cuenta que el día domingo en la noche, era una fiesta, porque además todos los candidatos presidenciales, utilizando los recursos públicos, que algo que era muy criticado en su momento por la derecha, que la presidenta invitaba a algún candidato presidencial, acá fueron todos a tomarse la foto, menos Briones, para decir, mira, aquí el gobierno la hizo, porque el gobierno además mejoró el proyecto de la Giles, si eso era. Si el gobierno decía, mira, nosotros no solamente nos estamos preocupando de la gente que va a retirar el 10%, además nos vamos a preocupar de algo que nadie se ha hecho cargo, que es la gente que quedó sin plata en la AFP, y le vamos a entregar 200.000 pesos. Entonces era una fiesta, y uno veía al candidato presidencial de RN o Sandón diciendo, el gobierno nos escuchó, nos felicitamos, y al final se dieron no, el candidato se llama Desbordes, no Sandón. Perdón, Desbordes. Veía Desbordes diciendo, por fin el gobierno nos escuchó. Entonces, de ahí uno se da cuenta que todo funciona mal porque además el gobierno no maneja la agenda y cuando la maneja se equivoca. O sea, yo creo y me alegro que volvamos al Estado de tener pactos de gobernabilidad, pactos de Estado. Y me alegro mucho que la presidenta del Senado, junto con el vicepresidente y la Cámara de Diputados, se reúnan con el presidente y en esta crisis institucional poder trabajar en una agenda corta, mediana y largo plazo para poder estabilizar la situación política, pero por sobre todo ir en defensa y el rescate de las pymes que están hoy día en el suelo. Segundo, las familias que están muy complicadas financieramente. Eso es lo más importante de esta crisis, porque al final pelean más, pelean menos, pero la gente de la casa sigue sin recibir ayuda estatal. Si alguien de acá conoce a más de 5 personas que han podido llegar al bono de los 500.000 pesos, lo felicito, porque yo, por más que he visto, por más que he conversado, no logro encontrar a más de 2 personas de mi entorno, o además de la gente que me ayuda en la campaña o cuando hago puerta a puerta, y nadie dice, oye, a mí no me ha tocado. Entonces, si el presidente dice que la gran clase media es cerca del 80% de los chilenos, y aquí uno ve que nadie califica, algo no calza y algo no anda bien. Ok, Carlos Bannen. A ver, yo quiero mirar esto un poco más optimista y hacia No lo vuelvo a mirar usted a donde está ahí. ¿Usted tiene una fijación con la corte celestial? De nuevo está ahí con una cuestión de un ángel arriba, esa se la pone Laura, a propósito. no. Es la lámpara, mira, ahí voy a bajar un poco. Y ojo que ahora no está prendida, porque si no después se ve una aureola. Oye, no, mira, yo creo que en situaciones como esta, lo importante, y muy en el sentido de lo que decía Yanni, es que tenemos que tener claro que aquí necesitamos de todos, de absolutamente todos, para salir de esta situación tan compleja. Yo de verdad que valoro los llamados a unidad,
vengan de donde vengan. Creo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. No podemos seguir con este tira y afloja, porque en ese tira y afloja, ¿quién pierde? Pierde la gente. La gente lo pasa mal. Entonces, por una parte, necesitamos que el gobierno se abra a escuchar y que también la oposición genere propuestas y que se pueda lograr un consenso. Yo espero que eso se logre prontamente, y es algo similar a lo que yo he hecho en Valparaíso. En Valparaíso lo estamos pasando tan mal que yo he dicho, mira, más allá de nuestras legítimas diferencias, lo que tenemos que hacer es reconstruir Valparaíso, es levantar Valparaíso. Entonces, más allá de que tengamos diferencias en distintos aspectos que siempre existe, lo único que les pido es que su principal norte, su principal bandera sea Valparaíso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. La gente ya no quiere ver peleas de políticos, la gente lo que quiere ver es que las cosas empiecen a salir bien, que tengan trabajo, que haya inversión en su comuna. Entonces yo digo, pucha, en Valparaíso, a un nivel mucho menor, pasa también lo que está sucediendo a nivel nacional. Pero aquí, o sea, en Valparaíso lo hemos pasado muy mal, y por eso esa frase popular, Valparaíso agoniza, es totalmente cierta. Creo que también el gobierno tiene que avanzar en algo que sí lo ha hecho bien, que es en el tema de las vacunas. Tenemos que avanzar y lograr vacunar a nuestra población. Y también coincido con Gianni en el sentido de que se deben entregar, pero deben llegar beneficios a la gente. Sin tantos requisitos, más directos. Por ejemplo, el día de ayer, ¿qué pasó? Gianni hablaba de las pymes. Ayer las pymes de Valparaíso, tenemos un comercio que lo está pasando pésimo. Y ayer fue un grito desgarrador del comercio que lo que hace es entablar un recurso de protección contra el ministro de Salud para poder ejercer sus actividades. Ahí mismo yo conversaba con esta señora que les comentaba del fogate, pero lo único que dicen es, mira, queremos trabajar. Y por eso se motiva también el recurso de protección. Ok, gracias. De todas maneras, me llama la atención que a propósito de esto, ninguno diga la cosa buena y que a lo mejor usted que está en la casa no tiene claro que no sé a quién se le abrió un poco la mollera y se le ocurrió que no se paguen hoy día los impuestos, puede usted declararlos y pagarlos en junio. Eso es una muy buena noticia que hay que expandirla y agradecerla al gobierno. Como claro, nuestra propuesta de reducción de IVA, que ojalá podamos hablar de eso también, Rodrigo. Claro. Y claro, bueno, y el tema de las contribuciones también, que hay que postergar los pagos en que el papá fisco quiere sacarle lo poco o nada que la gente le va quedando. Cristian Cárdenas está sin micrófono. Ahí. Mira, yo comparto perfectamente lo que dice Rodrigo. Mira, hoy día las pymes han sido las más afectadas y son quizás la fuerza laboral más importante del país, las pymes. Y hoy día están pagando los platos rotos de malas decisiones. Mira, yo creo que en la diferencia se pueden generar muchas críticas constructivas para mejorar hoy día lo que es un país. Pero ¿sabes lo que yo veo, Rodrigo? Y lo quiero decir con todas sus letras. Que hoy día, por ejemplo, cuando hablamos del 10%, salen, por ejemplo, algunos diputados, no la diputada que está acá, ya, y debo decirlo como corresponde, pero diputados así como una bandera de lucha y que vamos a seguir y vamos a seguir avanzando. Y eso yo creo que no es lo que corresponde. Hoy día, esto no es una bandera de lucha, no es un trofeo, lo que hoy día estamos logrando con el 10%. Y lamentablemente, muchos también creen que hoy día, por ejemplo, ganar una comuna, ya sea la que sea, también es un trofeo. Aquí no gana un partido político, no gana un gobierno, no gana una oposición. Esta cuestión no es un gallito, en quién es más fuerte, o quién tiene más voz, o quién habla más fuerte y de esa manera el otro se queda callado. Aquí gana el país y aquí hay que también tener un poquito de filosofía política. Cuando nosotros, por ejemplo, se hace este avance del 10%, como bien aquí todos lo han dicho, aquí no gana el gobierno, gana la gente, ganan las personas. Cuando una comuna le va bien, no es que le vaya bien al alcalde, le va bien a los ciudadanos porque se están haciendo bien las cosas. Cuando hoy día, por ejemplo, se aprueban proyectos que son en beneficio de la ciudadanía, es porque también hubo un acuerdo de los de un lado y del otro. Y creo que aquí tenemos que avanzar fuertemente en esa línea, Rodrigo, porque si no tenemos un gran acuerdo, nuestro país se puede ir a un precipicio. Y yo creo que aquí, más que la popularidad, lo importante es construir. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Gracias, Cristian Cárdenas, Carlos Panes, Gianni Rivera, Camila Flores. Estamos en Cita Regional. Tenemos que ir a una pausa. En la próxima parte yo quiero conversar, entre otras cosas, es que todos estamos hablando, en 2 semanas vamos a tener elecciones, pero yo lo encuentro insólito y increíble. Los números
están muchísimo, 3 veces peor que cuando hicimos la elección de octubre. ¿Qué les pasa a los políticos, a los señores políticos de ahora? Continuamos la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos después del tercer 10%, conversando con Camila Flores, Carlos Banen, Cristian Cárdenas y Gianni Rivera. Hoy día el país está, yo diría que se están empezando a acatar el 10%, hay como una cierta paz, pero vienen estas elecciones y como lo planteé antes, digamos, ¿se van a hacer realmente las elecciones? Parece que sí, pero ¿van a ser realmente representativas elecciones en pandemia? Camila Flores. Bueno, Rodrigo, primero yo quería coincidir plenamente con los últimos argumentos que señaló Cristian Cárdenas, con que más allá de que seamos de veredas opuestas, creo que ese es el espíritu. Nadie puede alegrarse efectivamente de que la gente tenga que con sus propios recursos pagar los costos de esta pandemia, meterse la mano al bolsillo. Todos esperamos que esta cosa pueda cambiar porque la pandemia sigue, los números siguen siendo altísimos. El día que estamos grabando este programa, día viernes, hay más de 7.000 casos de contagio nuevamente, más de 100 personas fallecidas en el país nuevamente, por lo tanto la situación sigue siendo grave y para evitar que los costos de la pandemia los sigan asumiendo los trabajadores, hay que buscar otros instrumentos, ¿cierto?, de ayuda que no sean con letra chica, que no sean hiperfocalizados, que sean lo más universales posible. Dicho eso, respecto al tema de las elecciones, mira, hasta el minuto, Rodrigo, pareciera, y la evidencia médica así lo señala, de que tendrían que hacerse, ¿ya? Yo la verdad siempre voy a estar, no lo sé, yo no tengo esa respuesta, se está Rodrigo. Contagiando, vos, Camila, no creo Sí, la gente está pero contagiando, si yo estoy de acuerdo tiene que salir a contigo. trabajar. Si pero usted Rodrigo, querido Rodrigo, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque encuentro insólito que la gente vaya a poder ir a votar, pero los tengamos hoy día encerrados en cuarentena sin poder ir a sus fuentes laborales. Si yo estoy 100% de acuerdo. Yo en lo personal creo que hay que, mira, si nos llega un proyecto, si habrá que correrla, habrá que hacerlo, pero no soy yo la llamada, porque no, yo soy abogado, no soy un científico y la encuesta CEP, si hay algo que nos dejó muy en claro es que la gente le cree a los expertos en esta materia, no le cree ni siquiera a las autoridades sanitarias del actual gobierno, sino que en primer lugar a los expertos en la materia. Entonces, yo la verdad es que en ese sentido, y ojalá, Rodrigo, muy breve después si podemos hablar de nuestra propuesta de reducción del IVA, hablando a propósito de las ayudas económicas a quienes más lo necesitan. Gracias. Gianni, usted es ingeniero comercial. Usted sabe que la estadística, cuando le hacen clase de estadística, por lo menos tenía un profesor Green que decía con las estadísticas se puede decir cualquier cosa. Y una estadística que se hace con una encuesta telefónica, como la academia, no significa nada más que algunas cosas, pero no más que intención de voto, no se refiere a estas elecciones, en fin, pero sí se hizo una encuesta que acaba de aparecer. Y el problema es que no aparecen ni las elecciones, pero sí está claro que la gente preferiría no hacer elecciones, pero los comerciantes, y usted lo sabe muy bien por los de Viña, están realmente desesperados y lo único que quieren es que se pase a fase 2. ¿Qué es lo que hay que hacer en esto, según usted? No, primero lo que tiene que hacer el gobierno es meterse la mano al bolsillo. El gobierno lo que tiene que hacer es salir a rescatar a las pymes, salir a rescatar a los trabajadores de las pymes. Mira, yo siempre coloco este ejemplo que es muy importante en el caso de Viña del Mar. Hay mucha gente que está vinculada al sector de la gastronomía, al sector de los servicios. Un garzón por lo general gana el sueldo mínimo, es el sueldo acordado, pero con las propinas termina ganando cerca de 1 millón de pesos, 800.000 pesos. Cuando este trabajador se va con cuarentena, o sea, porque está en fase 1 y no puede trabajar, o sea, con suspensión del empleo, solamente recurre a su fondo de cesantía, que le va a cubrir solamente el proporcional al sueldo que él gana, que es el sueldo mínimo. Y este trabajador ya no tiene fondos en ese fondo, ya no tiene dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos trabajadores que están recibiendo menos de 50.000 pesos de sueldo, tenemos empresarios que no tienen plata para pagar las contribuciones, que no tienen plata para pagar los compromisos bancarios con los bancos, que no pueden seguir pagando las cuentas básicas. Entonces, al final, los arriendos. Entonces, aquí, el problema es cuando termine esta cuarentena, ¿saben cuál va a ser? Que la gente va a salir a la calle, y el problema cuando salga a la calle no va a poder ir a ningún lugar porque no van a haber ningún restaurante abierto, van a estar todos quebrados.
no va a haber hotelería, no va a poder recibir a los turistas. Esta ciudad y esta región se está complicando mucho y lo que hay que hacer acá es salir a gastar. Si uno sabe cuando la economía tiene problemas, ¿qué hace la familia? Se endeuda. Y el Estado debiese endeudarse para poder salvar al sector tan importante de la economía como el sector de la gastronomía, el sector del turismo, las empresas, las pymes. Y eso ya no ocurre. Porque al final, ¿qué ocurre? Que le decimos, sálvese solo, sálvese con su 10%. Y nada más. Y eso no puede seguir así. Y lo último, los bancos tampoco han estado a la altura. Los bancos no han sido generosos en poder prestar, porque los bancos se sobreaseguran. Entonces, eso no puede ocurrir. Los bancos no son el viejo banco. Bueno, los bancos son terribles, son Satanás, pues usted lo sabe. Don Carlos Banen. A ver, en cuanto a lo que hablaba Camila Rodrigo, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por controlar la pandemia. Tenemos que seguir el ritmo de vacunación que vamos, eso no puede crecer, y ojalá que todas las personas se vacunen. He escuchado por ahí que incluso hay un porcentaje de personas que no se quiere vacunar, que todavía no confía en la vacuna, entonces tenemos que ir avanzando para ganar esta pelea al coronavirus. Ahora, cuando uno ve el número de contagios, efectivamente va bajando, ¿eh? Yo creo que en Valparaíso la gente se ha portado bien. Uno ve los últimos indicadores y estamos bajo 100 casos diarios. En algún minuto estuvimos sobre 200. Entonces en Valparaíso ha ido bajando la cantidad de contagios, pero claramente se aplica lo que dices tú. Sigue alto en comparación de cuando se llevó a cabo la votación del plebiscito. Pero muy alto, pues 3 veces el triple, pues. Entonces eso es lo que no entiendo. Sí, o sea, y aquí volvemos a lo mismo que discutíamos y conversábamos hace algunos meses atrás. Bueno, ¿qué es lo que debe primar? Yo soy un convencido, y tal cual como lo dije esa vez, que debe primar la vida y la salud de las personas. Entonces, así como estuve de acuerdo la vez anterior en correr, y esto lo digo, es complejo para los candidatos, esto es muy, muy complejo, porque en el fondo significa extender las campañas y tiene un desgaste de todo tipo. Pero si los expertos, porque aquí esto no parte de la opinión de un político, sino que parte de un comité de expertos en el área de salud, por las autoridades del ramo, que dicen, mire, ¿sabe qué? Todavía no están las condiciones para llevar a cabo la elección. Bueno, lamentablemente nos tendremos que someter a esa decisión. No depende de nosotros. Ahora, lo que sí es importante señalar es que hay un porcentaje importante de la población que estaba vacunado y esas personas tienen un riesgo menor. Y aquí también, si es que no se llegan a correr las elecciones, tenemos una responsabilidad importante con nuestro país, principalmente al elegir constituyentes y elegir gobernadores regionales. Pero también tenemos responsabilidades con nuestras respectivas comunas, al elegir alcalde y al elegir concejales. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos para los próximos años? En el caso de Valparaíso, Rodrigo, claramente no podemos seguir como estamos. Entonces, yo aquí me someto a la decisión de los expertos del ramo, pero claramente estoy convencido que tenemos que lograr un cambio. Y en Valparaíso es eso. Primero, la vida y la salud de las personas, pero también tenemos que lograr un cambio de administración. Cristian Cárdenas. Mira, yo siempre lo he planteado, Rodrigo, en todas las entrevistas. Creo que en esta pandemia no hemos sido capaces, por ejemplo, de mirar la salud desde un aspecto sociosanitario, sino que siempre lo hemos visto desde un aspecto sanitario. Es decir, cuántas camas UCI hoy día nos quedan para poder completar el 100%, y esa es la peligrosidad que siempre hemos estado. Y eso partió desde el inicio de la pandemia. Pero, ¿por qué quiero partir con esta información? Porque hoy día, por ejemplo, tener una vacunación, hoy día estamos con 2 vacunas, una que es la Sinovac y la otra que es la Pfizer. Sinovac hoy día, por ejemplo, los estudios señalan que puede generar una inmunidad de un 54% aproximadamente en una persona. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de que esa persona se contagie tenga un 54% de inmunidad, por lo tanto, la posibilidad de muerte es menos en comparación a una persona que no está vacunada. Y eso es muy importante tenerlo presente. Pero cuando se genere esta estrategia de inmunidad de rebaño, que es de una manera en que todos estemos vacunados, lo más probable es que vamos a adquirir esta inmunidad de rebaño por allá por octubre o noviembre aproximadamente, porque recordemos que los primeros que se vacunaron fueron los adultos mayores y posteriormente los crónicos y así sucesivamente, es decir, los que estamos en la generación de los 80, nos tocaría aproximadamente como en junio, y recién después de 28 días tener la segunda dosis para tener ya una inmunidad ya casi de toda esta inmunidad de rebaño de la población. Pero, insisto, creo que hoy día tenemos que ser capaces también de incorporar a los expertos de las
digamos, estudios epidemiológicos que se generan a partir de lo que se está haciendo en esta pandemia. Yo creo, y sinceramente, de que ya la postergación de una elección desde abril a mayo generó también un aumento de Quilpué, por ejemplo, entró en cuarentena, algo que nunca había pasado, pero si empezamos a revisar las cifras de los últimos días, de lo que ha pasado en los últimos tiempos, tú sabes que los días jueves es como el día que generalmente se ve como la muestra real de lo que ocurre en nuestra región. Por ejemplo, Quilpué hace 3 semanas estábamos en 80 y creo que el pic llegó un poquito más de 100 contagios al día. Hoy día estamos, por ejemplo, en 25, 15, y eso quizás ha sido también un buen indicador, que no significa que no tengamos que relajarnos, pero aquí también tenemos que, así como hacer un fuerte llamado a la vacunación, que hemos bajado la cantidad y la tasa de contagio, pero aquí tenemos otra cosa que es importante y que a veces la estamos dejando de lado, que es la trazabilidad. Yo insisto, la trazabilidad debe seguir haciéndolo la atención primaria. La atención primaria estaba realizando una trazabilidad de muy buena manera. Lamentablemente hoy día la trazabilidad pasó a ser parte de la Seremi, y la Seremi no sé si te va a tener todos los equipos para hacer una trazabilidad de toda la región. Entonces yo insisto y hago así un llamado de que la atención primaria, que Gracias. en algún momento se dejó de lado, hoy día vuelva también a hacer esta trazabilidad que es muy importante para determinar la positividad de los casos en las comunas. Camila, en esta última parte me interesa saber de usted, y ya que usted lo puso en sentido de partir con usted, y ya que se está haciendo una mesa en que se está conversando gobierno y en el fondo oposición, en el fondo las dos cámaras más la presidencia de la República, ustedes como parlamentarios, ¿qué otras ayudas han pensado, han trabajado? Como por ejemplo, yo le decía, la gente tiene que pagar contribuciones, no le alcanzan las contribuciones, tan complicado, digamos. ¿Por qué no postergar las contribuciones de este año para en 4 años decir que se paga un cuarto el próximo, un cuarto el siguiente, o así? Cosas como esas que le lleguen a la gente, Camila. Bueno, primero yo, Rodrigo, quiero partir diciendo que me parece que las contribuciones es un impuesto absolutamente expropiatorio, porque en el fondo si tú no tienes para pagar, te rematan tu casa, que para construirla o para adquirirla, para comprarla, ya pagaste impuestos. Entonces me parece que volver a pagar el valor de tu casa 2 o 3 veces es un abuso absoluto del Estado. Frente a ese tema, nosotros presentamos esta semana, Rodrigo, junto al diputado Alessandri y el diputado Fuenzalía, una indicación en la Comisión de Constitución a propósito de este proyecto, ¿cierto?, de los altos salarios del país a los altos patrimonios, que permite reducir el IVA y que quiero explicarla lo más breve posible y lo más sencillo posible. Y logramos que se apruebe, gracias a Dios, lo cual nos tiene muy contentos. Ahora eso se va a votar y tiene que refrendarse en la sala de la Cámara, lo cual sería realidad para hasta diciembre del próximo año, porque nosotros no podemos establecer una norma permanente de tributación, es un transitorio y, cierto, en consecuencia operaría hasta diciembre del año 2022. ¿Qué hace? Lo que buscamos en esto, reducir el IVA, que hoy día es un 19%, a un 4% para determinados bienes y para determinados servicios. Bienes tales como un 4%. El pan, la harina, los huevos, la leche, los medicamentos, los alimentos para las mascotas, que también es súper importante. Logramos... y tenemos otro grupo para reducir también de un 19 a un 10% determinados bienes y determinados servicios. Por ejemplo, los libros, a un 10% reducirlo. En el caso del impuesto del IVA a los combustibles, porque ustedes saben que nosotros por combustible pagamos no solamente el impuesto específico, sino que además pagamos IVA. Y para en el caso de los impuestos, ¿cierto?, a los combustibles de un 19 a un 10, en el caso de los impuestos que pagan por servicios, por ejemplo, la hotelería, las peluquerías, todo este tipo de servicios también de estética, médicos, reducirlos de un 19 a un 10%. O sea, nosotros estamos... ¿Perdón? El ILA no. El ILA, no sé. El impuesto a los licores, al vino, digamos. Ah, ya, no. No, ahí no nos metimos con eso porque nos parecía que no eran esenciales. Lo que tiene que ver con los alimentos, incorporamos todo lo que es la canasta básica, más los medicamentos y los alimentos para las mascotas, que para muchos de nosotros son parte de nuestras familias también. ¿Qué piso porque tiene creemos eso, no solo...
¿Qué piso va a tener Mira, eso? al menos en la comisión fue aprobado de manera bien amplia. Tuvimos incluso hasta parlamentarios de ultraizquierda que votaron a favor, como la diputada Pamela Giles. Así es que en la sala yo creo que podemos alcanzar los 3/5 que se necesitaría, porque hay una transversalidad bien importante, aunque ustedes no lo crean. A mí en lo general, yo creo que en Chile hay que buscar un mecanismo para reducir determinados impuestos, las contribuciones que tú señalabas, el tema del IVA, ¿cierto? Yo creo que el específico a los combustibles es otra tarea que está pendiente, pero esto, Rodrigo, aunque sea por hasta diciembre del 2022, ya es una puerta Muchas que gracias. logramos abrir, gracias a Dios. Muchas gracias. Les sugiero una cosa más. Les sugiero que el gobierno subsidie a los municipios para que los municipios no le cobren patentes o algunas otras cosas, digamos, y así A impida las que el pymes. particular pague y el gobierno le subsidie en un periodo de 2 años. Gianni Rivera. Ahí está. No, me parece bien la iniciativa de la rebaja del IVA, porque al final el IVA termina pagándolo siempre el último comprador, que es la gente, que son los usuarios, los consumidores. Porque no olvidemos Muy que regresivo. el que produce o el que vende, el que pagó IVA, termina aplicando, descargándose con otro. Entonces, creo que puede ir de manera directa a la gente, a la clase media, a la gente más necesitada, pero lo que necesitamos también... Perdón, puede. Puede, Porque sí, hay que eso sí tener puede. claro, que hay comerciante inescrupuloso que perfectamente puede, digamos, no hacer el traspaso. Justamente ese es el tema delicado de esto, la forma que realmente le llega a la gente. Es que, Rodrigo, tú hablas de algo bien importante, que es lo que tiene que hacer el Servicio de Fondos Internos, de la mayor fiscalización. Pero hay un tema más importante aún. Las exenciones tributarias que existen y que en algunos casos llegan a ser de verdad vergonzosas. Hay personas Muy de acuerdo. hay personas que no, aquí en Chile hay grupos que no pagan impuestos, Así Y es. una cosa como son. Entonces, y hay otros que pagan mucho más impuestos de manera proporcional. Entonces, la carga tributaria tiene que ser revisada y tiene que eliminarse ciertas regalías que tienen algunos. Y uno después la revisa y uno dice, oye, pero aquí es genial. O sea, aquí para algunos es muy fácil hacerse rico. Mira, yo lamento que, por ejemplo, con todo este desorden, finalmente muchos de que retiraron el 10%, que tenían mucha plata, terminaron haciendo un buen negocio. Porque con el primer retiro, por ejemplo, sobre todo los que tienen ingresos altísimos, que pudieron retirarlo y terminaron ganando y terminaron recibiendo beneficios fiscales. O sea, con plata de todos nosotros. Porque no se olviden que quien tiene una PB recibe beneficio fiscal si es que no toca la plata. Entonces acá lo que hay que ser es estricto en poder sincerar los impuestos y explicar a la gente, mire, usted este impuesto está pagando, pero además lo que es importante es eliminar estas exenciones para algunos. Los impuestos tienen que ser más justos y hay personas que de verdad no pagan impuestos y eso no está en lo correcto. Carlos Van. A ver, cuando estamos frente a una situación excepcional, yo creo que también tenemos que buscar medidas excepcionales. Y yo de verdad que aplaudo esta iniciativa que ha impulsado Camila junto a otros parlamentarios de rebajar el IVA, porque ahí donde en determinados productos, esto va enfocado principalmente a aquellas cosas más esenciales de la vida, lo que uno necesita para poder comer. Entonces, yo de verdad que aplaudo esta iniciativa. Ahí vi el detalle y que Camila lo explicó bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una situación donde hay muchas personas que no tienen lo mínimo para poder comer. A todos nos ha tocado conocer casos de personas que han perdido su trabajo, que estaban endeudados, que han perdido sus autos, que están cerca de perder sus casas. Entonces, claramente estas medidas impactan directamente en el bolsillo de las personas. Eso es lo que se busca, que sea un beneficio, una ayuda real. Ahora, por ejemplo, yo estaba viendo, hay una circular del Servicio de Impuestos Internos que hace aplicable el decreto 611 que permite la postergación de las contribuciones. ¿Es suficiente con eso? Yo creo que no. Tenemos que tratar de buscar medidas adicionales para ir en ayuda de los que peor lo están pasando, que en este caso es la clase media. En algunos países, incluso en algunos países europeos,
se llegó a acuerdos entre el gobierno y los bancos, por ejemplo, para congelar los préstamos. Mire, sabe que tantos meses usted no paga y esto después continúa pagando y se pagan al final. O sea, el préstamo que terminaba tal día se paga 6 meses posteriores. Y algo muy importante, hemos hablado todos, Camila, Cristian, Yanni, tú, Rodrigo, yo, de las pymes. Las pymes tienen una carga importante a la espalda. Entonces, cuando nosotros hablamos de patentes comerciales, y yo, ojo, no me quedaría solamente en las patentes comerciales, también lo haría extensivo a las patentes de alcohol. También hay que buscar la fórmula para postergar el pago de estas patentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que, y aprovecho de agradecer públicamente a Camila, el año pasado ella fue parte activa de lograr la postergación del pago de las patentes comerciales, es que esto se requiere el acuerdo del alcalde y el consejo municipal. Entonces, claramente, aquí lo que se demuestra es que necesitamos unidad. Es que no solamente necesitamos que el gobierno escuche, que el gobierno tenga calle, sino que también necesitamos municipalidades que ayuden en esto. Por eso dejemos de lado este pugilato, las diferencias dejémoslas a un lado, trabajemos por la gente y yo creo que esta es la forma donde vamos a tener un buen resultado. Cristian Cárdenas. Bueno, importante lo que plantea Camila, o sea, yo creo que hoy día lo que necesitan los chilenos y chilenas es eso, que hoy día, por ejemplo, le alivianen la carga y la mochila pesada que lamentablemente la clase media ha tenido que sufrir durante todo este tiempo. Lo que decían todos acá, y a todos nos ha pasado, es decir, que una persona le reduzcan el sueldo a la mitad, con todos los costos y los gastos que puede tener, que las contribuciones no se le ha dado ningún respiro. Los bancos le dijeron a la gente, postergue su crédito hipotecario por 6 meses, pero usted tiene que volver a pedir un crédito adicional y se le va a cobrar en la cantidad de años a X. Es decir, esos 6 meses, en palabras simples, fue un negocio redondo para los bancos. Entonces, ¿dónde está realmente la ayuda? Aquí creo que es una iniciativa que de alguna manera va a impactar en el bolsillo de las personas, incluso también del PYME, porque el PYME también va a comprar y tiene que de alguna manera también generar el impuesto y tiene que pagar impuestos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que hoy día, por ejemplo, no tiene la posibilidad de levantarse? Hoy día, este 10%, ¿ya? Y yo lo he visto personalmente con muchas familias que no han podido, por ejemplo, sobrellevar de una manera esta pandemia y después del estallido social, digamos, abrir sus negocios. Ellos, ¿qué lo han hecho? Sus familias retiran el 10%, lo juntan y han generado un nuevo emprendimiento. Entonces, creo que ahí es donde nosotros necesitamos de alguna manera que las políticas públicas que se desarrollen y se discutan, de alguna manera también sea enfocada principalmente a alivianar esta carga pesada que hemos estado teniendo toda la clase media de nuestro país. Muchas gracias, Cristian Cárdenas, Carlos Banen, Yanni Rivera, Camila Flores. Su minuto final, Camila Flores. Bueno, mi minuto, primero mandarles un cariñoso saludo a todos los carabineros de nuestro país y muy particularmente a los de nuestra región, desde su director, general director hasta el último alumno. Un cariñoso saludo en estos 94 años, una gran institución, sigue siendo, según la encuesta CEP, una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, está en 4º lugar, así que los felicito. Un abrazo cariñoso por todo lo que hacen. Para muchos de nosotros, ustedes siguen siendo nuestros héroes. Y sobre el tema de las pymes, lo que hablaba Rodrigo, muy cortito, yo sigo pidiendo un subsidio especial para el pago de las cotizaciones previsionales a los trabajadores, que les llegue a los empleadores un subsidio para que puedan ponerse al día con las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, es fundamental. Muchas gracias, excelente, la felicito. Yanni Rivera. Sumarme a las palabras de la diputada su aniversario de Carabineros, pero también quiero decir algo importante. Hemos comenzado el mes del mar. Y es tan importante para la región de Valparaíso la contribución y el rol de la Armada, especialmente en Viña del Mar. Y le quiero decir algo importante. La Armada, además, no solamente trae paz y tranquilidad en nuestras fronteras, también garantiza el comercio, garantiza que nuestra producción, nuestras exportaciones y las importaciones puedan asegurarse. Por eso, de verdad, quiero reconocer una vez más el rol de la Armada y también que ojalá todos nos sumemos y apoyemos a buenas instituciones públicas como es la Armada. Gracias. Carlos Banen. Me sumo. Sí, me sumo a los saludos de Camila respecto a Carabineros y de Yanni respecto de la Armada. Quiero pedirle a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que nos están viendo, que se cuiden. Esta pelea contra el coronavirus es una pelea compleja, que estoy convencido que vamos a ganar. Pero también les quiero preguntar a todos los porteños y porteñas que nos miran,
que usted, antes de ir a votar, haga la siguiente pregunta. ¿Usted hoy está mejor o peor que hace 4 años atrás? ¿Usted y su familia y la ciudad están mejor o peor que hace 4 años atrás? Si su respuesta es la misma que la mía y es que estamos peor, tenemos que elegir el cambio. Gracias. No la he distensión todo el país porque ahí le pegan a su presidente. No me gustó esa, no creo que ayude mucho. Don Cristian Cárdenas. Bueno, sumarme a los saludos también de las instituciones, tanto de la Armada Carabineros, pero un poco también lo que yo siempre he dicho. Si queremos pensar en la ciudad para los próximos 4 años, estamos pensando en la próxima elección municipal. Nosotros queremos hoy día que las cosas pasen en Quilpué y se desarrolle como nunca antes. Y queremos pensar una ciudad para los próximos 30 años, que son las futuras generaciones. Así que lo mismo, hoy día nos vamos a sumar a una micro, porque de alguna manera con la pandemia, con el presupuesto ya por lo menos ejecutado en un 40 o 60%, hay que subirse a una micro andando, y esa micro andando hay que saber conducirla. Aquí no se viene a improvisar, así que tampoco me gusta, tampoco me gustó su comentario, porque pucha, hay problema con la micro en Quilpué, así que no hable la micro. No, bueno, un bus, digamos un bus. Al final quiero decir que sí, yo quiero recoger de este minuto final las cosas. Indudablemente Carabinero requiere un homenaje y la Armada es parte muy importante en la región. También el concepto que dice Carlos, cuídese usted, por favor cuídese y ocúpese usted mismo, no crea de que porque estamos en fase 1 pasamos fase 2, digamos, es la cueca sin ropa. No, aquí hay que esperar porque no está claro qué es la realidad de esta pandemia. Hay que cuidarse, la mascarilla. Creo que la próxima semana va a empezar a decir que vengamos todos con mascarillas, pero que estamos separados en casa, yo creo que no es necesario. Pero sí, usted ocúpese de usted. Que estén ustedes muy bien.